Muy estimados hermanos y hermanas en Jesucristo nuestro Señor, el miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación que genera en nosotros inquietud, un vacío interior, habitualmente desagradable, y es provocado por la percepción de un peligro inminente o ficticio. Puede ser el mismo presente, lanzado hacia el futuro, o inclusive del pasado. El miedo sea inducido por alguien o algo, esté escondido en lo más profundo del inconsciente, es una experiencia que tarde o temprano experimentamos. Y decir inducido, recuerdo aquellos años de la infancia, cuando en ocasiones nos llegaban a decir: si no se duermen temprano va a venir el cucuy por ustedes. O cuando ya empezábamos a recorrer las calles haciendo nuestras travesuras, no faltaba quien de los mayores nos dijera, para que entráramos a la casa: va a venir por ti el hombre del costal o el robachicos. Vamos criando nuestros propios fantasmas aún en aquellas animaciones por demás para niños, como el hombre sin cabeza. Y ese miedo se va produciendo de distintas maneras. Tenemos miedo que nuestra dignidad personal sea pisoteada, miedo a enfrentar los golpes de la vida, sea a causa de nuestras acciones, sea por aspectos externos que nos afligen. Temor en la manera en que atacan y critican nuestra persona. Temor de nuestros propios pecados, de nuestra fragilidad. Miedo a ser torturados, acosados, agobiados. Miedo a ser arrancados de esta vida de una manera abrupta. El de ser expulsados lejos de aquellos que amamos, de nuestra tierra, de nuestra patria. Miedo a ser censurados por nuestra manera de pensar, de ser, de ver el mundo. Pavor a que nos sometan, que nos conquisten, que nos exploten. Temor a la violencia, a la guerra. Miedo al fracaso, a la soledad, a que nos abandonen, a que los años se nos vengan encima y se nos acaben las fuerzas. Miedo a la enfermedad, a la muerte. No se sabe cuándo llegará ese momento en que experimentaremos esa sensación de angustia, de miedo. Puede aparecer en la infancia, en la juventud o aún en la madurez de la vida. Nadie pareciera que esta realidad humana a alguien estuviera exento. Ni el más valiente deja de experimentar en determinado momento el miedo. En fin, hay mil formas, mil maneras de que el miedo cause en mayor o menor grado daño en nuestra vida y nos genere sufrimiento. Hay quien lo acepta y lo supera, pero hay quien vive con miedo toda su vida. Para evitarlo, hacemos hasta lo imposible. Si es ante la violencia y la inseguridad, hemos alzado cada vez rejas más altas en nuestros hogares, hemos puesto cámaras de vigilancia, hemos comprado seguros por temor a la enfermedad y entonces pagamos por una salud que ya vemos perdida desde el día en que damos el primer pago.
aseguranzas para recobrar la posible pérdida de nuestros bienes. Buscamos amuletos, consultamos horóscopos, construimos barreras reales o ficticias porque de una manera u otra queremos rechazar el miedo que provoca sufrimiento, angustia, dolor. Hoy Jesús en el Evangelio hace un fuerte llamado a no tener miedo, pero para ello hay que creer en Él, hay que confiar plenamente en Él, hay que abandonarnos en Él, confiar en su palabra, en su persona, en su obra, en su mensaje. Jesús no nos engaña. Él desde la predicación misma expresó que, refiriéndose a la pasión, si eso hacían con Él, ¿qué no haría entonces con los discípulos que le siguieran? O bien también nos dijo, nadie es mayor que su propio maestro. Así que cada quien tome su propia cruz y me siga. Entonces significa que asumir la cruz que nos invita a Jesús y que implica sufrimiento es encontrar entonces la verdadera liberación de todo temor. El miedo es malo, pero lo más lo es si no lo aceptamos. Ayer como hoy, el pueblo de Dios se ha visto perseguido. Hemos escuchado esta lectura del libro del profeta Jeremías, llamado el profeta del terror porque anunciaba la conquista de Jerusalén por Babilonia y sufrió la persecución a muerte. Pero notamos en él este abandono total. Si es Dios quien llama, es Dios quien brinda la fuerza suficiente para soportar la acechanza del enemigo. La razón fundamental de esta persecución de distintas maneras nos lo dice el mismo Jesús. Sus discípulos no son de este mundo y por eso el mundo los odia. Para el discípulo de Jesús no existe temor, solamente para aquellos que viven alejados de Dios. Nadie puede en ningún momento dañar nuestra imagen, porque no pueden arrancarnos esa huella indeleble que se nos dio por la gracia del bautismo. Somos imagen y semejanza de Dios. Tampoco pueden aprisionar nunca la verdad que nos hace libres, ni censurar ni callar el mensaje que nos ha sido comunicado, porque nos dice la misma palabra, toda la creación canta las maravillas de Dios. Y si nuestra voz callara, Jesús mismo nos dice, las piedras gritarían. Nadie puede silenciar la voz de Dios, como tampoco pueden someter un corazón que libre y conscientemente se ha entregado de una vez y para siempre a Dios. No tener miedo es ponernos de parte de Jesús, a no permitir que las circunstancias adversas de la vida nos aparten de Él, sino a ser pacientes, que en su sentido más profundo, paciencia significa mantenerse en pie, estar ahí con fidelidad, como Pablo en ocasiones llega a mencionar, caídos, pero no vencidos, firmes pues ante la tempestad que quiere arrasar todo cuanto somos o tenemos. Jesús se interesó en sembrar la confianza en sus discípulos,
¿Por qué te preocupas qué vas a comer o a vestir? Mira las aves del cielo que no tejen ni siembran, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Por qué te preocupas por el mañana, hombre de poca fe? Preocúpate por el hoy. El mañana llegará con sus propios problemas. No te preocupes quien dé muerte a tu cuerpo. Ten miedo a aquel que quiere arrancarte el alma y el cuerpo. Pero aún así, escuchamos, todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y ninguno cae sin la voluntad del Padre. Al abatido, al enfermo, Jesús les exhortaba siempre diciendo: ten fe, tu fe te salvará. Y aquellos que sanaban y devolvían aquella dignidad a causa del pecado, los animaba con palabras semejantes a estas: vete en paz y no peques más. Como queriendo expresarnos que confiando en Él se apartan de nosotros todos los temores. Y cuando volvemos esa mirada confiada en Él, resuenan de nuevo sus propias palabras: ánimo, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. Como discípulos estamos llamados a confiar en Dios. Ante el temor hay que aprender a contemplar a Dios y vivenciar su amor, sentirnos verdaderamente amados por Dios, pues en el amor no existe, no tiene cabida el temor. Y dejarnos amar por Dios no implica de nuestra parte ningún esfuerzo. No tenemos que hacer absolutamente nada para querer conquistar el amor de Dios. Nos ama incondicionalmente, tal y como somos, con todas nuestras fragilidades, con todo lo que hay en lo más profundo de nuestro ser, hasta los secretos más ocultos. Él los conoce y los ama. Y es entonces experimentar ese amor: me está amando, me está amando. Podemos decirlo con las palabras de Jeremías, que en otro momento pronuncia, sobre todo ante estas redes de muerte que le agobiaban y quería huir, ya no quería más hablar en el nombre del Señor. Y llegó entonces a decir: Señor, me sedujiste y me dejé seducir. Tu palabra era como un fuego hirviente que calcinaba las entrañas de mis huesos y no pude callarlo. Y es entonces cuando él comprende y vive ese momento: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Solo a partir de la experiencia del amor podemos lanzarnos hacia adelante, sin hacernos vanas ilusiones en el mundo en que vivimos. Más allá de los titulares de los periódicos o de los datos fríos de las estadísticas, nuestras decisiones deben ser decisiones de vida que se enraizan en una realidad mucho más profunda. Y es la salvación que viene de Dios, en el que hemos puesto nuestra confianza, de los bienes eternos que deseamos alcanzar. Pero sobre todo, amarnos como Dios nos ama, amarnos a nosotros mismos, y amar a nuestros hermanos en la caridad, en el perdón, hacer el bien a los demás en todo momento, y a no doblegarnos nunca ante la acechanza del mal en nuestras vidas. Hay algo que nunca debemos de olvidar: Dios no nos abandonará.
estará con nosotros todos los momentos de nuestra vida, sobre todo en aquellos más amargos, como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia por Cristo Jesús nuestro Señor. Bastaría recordar aquellas palabras que domingos atrás escuchábamos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Profesemos nuestra fe.